y tenemos una sociedad estandarizada con una ancha avenida por la que circula la gran mayoría de personas. Entonces compramos convenciones sociales y compramos moldes de pensamiento, moldes de comportamiento, formas de estar en esta vida. Y pobre de ti cómo se te ocurra cuestionarlo y seguir tu propio camino, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos a un individuo libre, soberano de sí mismo, esto, claro, confronta mucho a la muchedumbre, a la masa, a la mayoría, porque le hace de espejo de sus propios complejos, sus propias carencias, y no lo pueden soportar. Entonces se tiende a demonizar a este tipo de individuos porque esa libertad refleja su propia esclavitud. Los adultos son narcisistas, tenemos padres emocionalmente inmaduros. Todo esto se debe a la falta de educación emocional, a la falta de autoconocimiento que no hemos recibido en el sistema educativo industrial. Y entonces muchos de nosotros pues somos criados en este tipo de familias y arrastramos unas heridas, unos traumas de infancia, una falta de autoestima tremenda y de alguna manera todos somos huérfanos emocionales. Sentimos que no hemos sido queridos. Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan en Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos en Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Y es todo un gusto estar con ustedes nuevamente, comunidad de analíticos. Hoy, Tertulia de Medianoche, vamos a tener un invitado espectacular. Todo el tiempo nos están diciendo en este mundo tan vertiginoso, donde si no controlamos los miedos, los pensamientos limitantes, pues seguramente nos vamos a hundir. Y así todos nos dicen, fíjense, tiene que usted salir y conquistar el mundo, pero resulta que probablemente la conquista más difícil es la conquista de nosotros mismos. Esta noche, Borja Vilaseca con nosotros en Informativo G24, el hombre del autoconocimiento, que nos va a presentar su libro, Ama tu soledad. Borja, un honor de verdad que estés acá. Este hombre es el hombre del autoconocimiento, así que nos gusta mucho que estés aquí con nosotros y la comunidad de analíticos. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Encantado. Bueno, ¿cómo es esto de, además de todos los libros que has tenido previamente, el Eneagrama, que también es buenísimo, ama tu soledad? Porque estamos en un mundo donde nos dicen vaya y conquiste el mundo, pero no nos han dicho que nos tenemos que conquistar primero nosotros. Sí, ese para mí es el gran error que hemos cometido todos, yo el primero, que entramos pues eso, en el mundo de las relaciones sin saber relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Y de alguna manera estamos inconscientemente peleados con la soledad, que la equiparamos con la solitud. Es decir, inconscientemente creemos que sentirnos solos, que es la soledad, es lo mismo que estar solos, que es la solitud, que es una palabra en desuso, ¿no? Entonces, un poco lo que exploro en el libro es qué hay detrás de este miedo a la soledad, qué hay detrás de esta herida de abandono que todos tenemos, cómo se forja todo eso y, como no hemos hecho esa conquista que tú señalabas, qué tipo de vínculos tóxicos y disfuncionales solemos generar que utilizamos como parches para no estar verdaderamente a solas con nosotros mismos. Es cierto, y yo quisiera que empezáramos por el principio porque sí que has dedicado los últimos años de tu vida prácticamente a entender el autoconocimiento, y cuando entramos en ese terreno pues empezamos a trasegar un camino en el que seguramente pues habrá renuncias, habrá cambios, hay algunos amigos que se van, empieza un momento también como de soledad, y mientras uno diferencia si es una soledad que va llegando por las circunstancias o es esa solitud que es la elección personal, me gustaría que nos ampliaras un poco de ese camino y ese punto al que llegamos todos para entenderlo. Bueno, para mí todo este viaje comienza en la familia, una familia que está divinizada, que está idealizada, hay una convención social de cómo ha de ser la familia, ¿no?
Sí. Y cuando tú rascas, te das cuenta de que las familias en general son muy disfuncionales, los adultos son narcisistas, tenemos padres emocionalmente inmaduros. Todo esto se debe a la falta de educación emocional, a la falta de autoconocimiento que no hemos recibido en el sistema educativo industrial. Y entonces muchos de nosotros pues somos criados en este tipo de familias y arrastramos unas heridas, unos traumas de infancia, una falta de autoestima tremenda y de alguna manera todos somos huérfanos emocionales. Sentimos que no hemos sido queridos, que no hemos recibido el amor que necesitábamos en la infancia y entonces nuestros cimientos psicológicos no están estables, no están sanos y como decía, entramos un poco luego en la edad adulta, en las relaciones humanas y especialmente en la pareja, desde la necesidad, desde la escasez. Y por eso, en general, muchos de estos vínculos íntimos, sexoafectivos, se forjan desde la codependencia, desde el apego insano, desde expectativas irreales y finalmente cosechamos pues, vínculos tóxicos, nocivos, sufrimiento, ¿no? Mucha infelicidad y todo esto además se envuelve con una propaganda cultural, social, que hace un ensalzamiento del colectivo, del grupo, ¿no? Del estar con los otros, pero la sombra, como tú señalabas, es que claro, en ningún momento de este proceso educativo hemos aprendido a estar con nosotros mismos, hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, hemos aprendido a ser nuestra fuente verdadera de autoestima. Y como no sabemos estar solos, pues ese miedo a la soledad es lo que inconscientemente nos mueve a sociabilizar, a vincularnos en exceso y acaba convirtiéndonos en algo que he tenido que inventarme una palabra porque no existía, en sociodependientes, es decir, en adictos a la vida social. O sea, una necesidad pues muy racional de estar permanentemente en contacto con otras personas, sea analógicamente o digitalmente, para escapar de esta emoción tan dolorosa que es la soledad. Y mencionaste algo crucial, esto de tratar de conectarse digitalmente o con este tema de las redes en un mundo que está absolutamente interconectado, pero donde también la gente se siente cada vez más sola justo por no saber gestionar eso que tú estás mencionando. Hay personas que se meten en vínculos, Borja, donde no se dan cuenta de que hay unas violencias psicológicas muy sofisticadas en ese camino de la conquista a esa soledad. ¿Cuál es el punto clave para empezar a despertar frente a ello? Bueno, también basado en mi experiencia personal, ¿no? Al final, cuando uno está en una relación de pareja y no ha hecho este trabajo previo, pues normalmente te das cuenta de que hay unos indicadores, ¿no? De dependencia emocional, de codependencia, de apegos insanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezan a aparecer pues, unos celos patológicos, una necesidad afectiva bestial, un afán de posesividad, de controlar al otro, discusiones, peleas, ¿no? Una coacción total de la libertad del otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de parejas, pues sí, tapan como parche ese miedo a la soledad, pero te limitan de muchas maneras, ¿no? Te pierdes muchas cosas, ¿no? Y al final el amor acaba marchitándose, la libertad acaba desapareciendo y de alguna manera encerramos ese amor y esa libertad en la jaula del ego, ¿no? Porque hay una excesiva necesidad de dependencia. Pero el tema está en que como los referentes que hemos tenido, que son nuestros padres, también tenían este tipo de vínculos insanos, está completamente normalizado. Entonces muchas veces nos resignamos, nos conformamos con relaciones disfuncionales y tóxicas porque es un poco la realidad normativa, es lo normal, es lo que estamos acostumbrados. Y como la alternativa es dolorosísima a corto plazo, porque realmente salir de una relación de este tipo implica volver a conectar con pues, el miedo a la soledad, la herida de abandono, ¿no? Y las rupturas emocionales, cuando hay tanto apego y dependencia emocional, son muy traumáticas, son muy dolorosas. Entonces, claro, se produce un mecanismo de defensa muy, muy perverso, que es la disonancia cognitiva, que coloquialmente se conoce como autoengaño, donde acabamos justificando y perpetuándonos en relaciones que no están favoreciendo nuestra salud mental, porque la alternativa a corto plazo es muy dolorosa, es volver a confrontar ese miedo a la soledad, ¿no? Y ahí estamos atrapados en esa disyuntiva, que lo refleja muy bien la neurosis que traduce la música pop de no puedo ir contigo, no puedo ir sin ti, ¿no? Y estamos un poco atrapados en esa disyuntiva. Sí, y además hace un momento también mencionabas, antes de hablarnos de este punto, de cómo esos rasgos
probablemente sí, por desconocimiento, por analfabetismo emocional o porque así se manejaba en la época, las familias también nos dieron como esos preceptos donde había que mantenerse hasta el último momento o hasta la muerte misma, nos decían los vínculos perpetuos, pero no teníamos hasta ese momento probablemente ni la valentía, ni las agallas, ni el conocimiento para entender que seguramente estábamos atrapados, como digo, en una relación que tuviese violencias muy, muy sofisticadas que ni siquiera alcanzabas a percibirlas. En tu libro Ama tu soledad hablas un poco de ese previo que viven las personas antes de tomar la decisión y elegirse y decir, pues nada, voy a mirar de frente mi soledad y voy a emprender el viaje al autoconocimiento. Sí, en el libro, sobre todo en la primera parte, exploro un poco todo el lado oscuro que hay detrás de esta aparente normalidad que vivimos en la sociedad actual. Ya te digo, una de las grandes adicciones de las que no hablamos es a la nicotina social, a la sociodependencia, es decir, a la irracional necesidad de estar permanentemente siempre en contacto con otras personas para evitar estar solos. Y desde esa sociodependencia hemos construido la sociedad y hemos construido toda esta idea cultural, ¿no?, de la necesidad de estar siempre con el otro, la necesidad de estar en pareja, ¿no?, la necesidad de formar un poco este tipo de familias que al final pues, son en general tan disfuncionales. Entonces, hacemos una radiografía de ese lado oscuro y de cómo esos vínculos muchas veces, como no intimamos con nosotros mismos porque nos da miedo a estar solos, claro, no intimamos con los demás. Son relaciones huecas, vacías, que se forjan con máscaras, con corazas, ¿no? Y que se producen encuentros pues, que nos dejan pues, muy, muy desconectados, ¿no? Y que estamos aparentemente muy conectados, pero en realidad la conexión verdadera es hacia adentro. La soledad no se cura con la compañía externa, se cura y se sana con la conexión interna con tu verdadera esencia, ¿no? Entonces, en la primera parte del libro sí que un poco hacemos una exploración de ese lado oscuro para luego ya entrar en la segunda y la tercera parte, que lo que invitamos al lector es empezar a tener una relación sana con uno mismo, a tener retiros de solitud, ¿no? Y un poco ver cómo se transforman nuestros vínculos. Bien, cuando tomamos, lo digo también desde la experiencia personal, cuando uno toma la decisión de elegirse y decir, no, esta relación no va bien, en fin, es muy lamentable, son rupturas muy, muy traumáticas, pero tomas la decisión entonces de elegirte, y lo voy a decir ya como ejemplo general para la audiencia, seguramente han empezado ese camino, empiezan a retirarse porque es un proceso normal, parte de ello, pero no todo el mundo está preparado para entenderlo, y entonces como entramos en ese camino de introspección, si se quiere ver, pues tampoco estamos comunicando las cosas, y eso se presta muchas veces para que desde afuera empiece a juzgarse la soledad o empiecen a generarse otras historias. ¿Cómo se le llamaría esa etapa del proceso? Cuando la gente ya toma la decisión, se elige, va y empieza ese proceso de introspección, pero empiezan los amigos como a decir, está raro, está rara, esa presión social que de alguna manera se genera también. Bueno, en el libro un poco utilizo una metáfora que le llamo los 1000 pasos hacia la libertad. Y un poco es la segunda parte del libro donde hablo del proceso de desintoxicación social, que tiene que ver con retirarse, que tiene que ver con buscar, con elegirse, elegir esa solitud de la que hablabas, y está mal visto. O sea, todo lo que tiene que ver con lo solitario, con la solitud, está mal visto. Todo lo que tiene que ver con el individuo está mal visto. Hoy en día está ensalzado el colectivo, el grupo, ¿no? Y todo esto se promueve, incluso la idea socialista, ¿no?, desde el Estado. Entonces, el individuo solitario que se retira de la sociedad temporalmente, siempre temporalmente, nunca es un fin de la solitud, siempre es un medio para sanarse, para hacer introspección, para reconectar con la espiritualidad, con la creatividad, con la libertad de pensamiento, ¿no? Eso es algo que no interesa a la sociedad y por eso se demoniza, se estigmatiza. Hay mucha propaganda, como decías, hay mucha gente que no lo entiende. ¿Por qué? Porque la idea de retirarse para mucha gente le confronta con ese miedo a la soledad. Es para valientes, ¿no? Pero lo están liderando personas que sienten un genuino anhelo de libertad, de que no todo le vale. No me vale apalancarme y acomodarme y resignarme en una relación donde igual no estoy pleno, pero por lo menos, mira, estoy cómodo en mi incomodidad porque, mira, por lo menos así ya no me siento solo. Para cada vez más personas eso ya no es suficiente, ¿no? Entonces está habiendo como una revolución individual, ¿no?, un despertar de conciencia, donde cada vez más personas se están viendo inspiradas por hacer este tipo de retiros, esta desintoxicación, donde confrontas el síndrome de abstinencia, ¿no?, y donde, oye, pues practicas un minimalismo digital,
no te dejas llevar compulsivamente por la adicción al móvil, donde no estás buscando constantemente la reafirmación emocional de otras personas, es un camino de madurez espiritual, es un camino donde aprendes a abrazar a tu niño interior, a tu niña interior. Ese abandono, entiendes que tú te has abandonado a ti mismo. Entiendes que ese vacío no lo va a llenar nadie, jamás, ¿no? Tienes que llenarlo con tu propia presencia. Y todo esto se consigue en solitud. Pues si tú estás peleado con la solitud, estás peleado contigo mismo. Entonces es tan importante para mí reconciliarse con tu infancia, con tu interior, aprender a llorar conscientemente, a gestionar la tristeza, a entender que hoy en la vida hay momentos que son dolorosos, pero cuando los atraviesas desde la sobriedad y no parcheándolos con todo tipo de analgésicos, anestesias o medicamentos que te proporciona el sistema 24 horas al día, vas madurando espiritualmente, vas conquistando tu solitud, ¿no? Y llega un momento en que esa sensación de soledad va menguando, va desapareciendo, porque llega un momento en que estás acompañado por ti mismo, estás conectado contigo, conectado con la vida, ¿no? Y eso confiere una libertad tremenda para elegir cómo vincularte, pero desde la libertad y no desde la necesidad patológica que veíamos un poco anteriormente. Llegaste al punto donde quería que llegáramos, y es una vez ya te sientes cómodo contigo mismo, después de pasar todo eso que acabas de describir, llega un momento que hasta te cuesta salir, hay que confesarlo, hasta te cuesta salir, y eso a veces tampoco es bien comprendido. ¿Cómo lograr el equilibrio cuando uno ya se conquistó a sí mismo, se siente bien consigo mismo, pero también está esa otra parte social allá que te reclama, que te dice, ven Borja, tomémonos un café, ¿por qué no has vuelto a salir? Como ejemplo, ¿no? O sea, pero eso, por ejemplo, me está pasando a mí. ¿Te cuesta salir? ¿Por qué? Ya. A ver, lo que hay que decir es que, evidentemente, la idea es ir hacia el equilibrio, ¿no? Y sí, es un efecto pendular. Es que hoy en día estamos muy desequilibrados hacia un exceso de sociabilidad, no porque amemos la sociedad, porque tememos la soledad, ¿no? Entonces estamos tremendamente desequilibrados. Pues claro, la invitación un poco del libro es el efecto pendular, pues ir hacia la solitud, ir hacia el encuentro con nosotros mismos, cosa que nos aterra y que, hacemos spoiler, es dolorosísimo al principio. Los primeros pasos hacia esa libertad son dolorosos porque no te va a quedar más remedio que sostener tu soledad de forma sobria y hay que atravesarlo. Y entonces al principio, bueno, pues sí, es verdad, tú te vas más hacia la solitud, rompes un poquito a veces con ciertas relaciones, estás un tiempo más solo y llega un momento, como tú dices, que estás tan a gusto contigo mismo que de pronto, ostras, pues te da más pereza, eres más exigente, caen relaciones, cae el papelón social y con los años que vas cumpliendo ya no te importa lo que piense la gente. Pero ¿qué pasa? Hay un momento en que te das cuenta de que los seres humanos somos animales sociables y las relaciones son una bendición. Pero las relaciones son una bendición cuando se forjan desde la libertad. Ahí aparece el verdadero amor, ahí aparece la conexión, aparece la honestidad, la vulnerabilidad. De repente tú has intimado contigo y permites que otro intime verdaderamente, te abres emocionalmente. Además, cuando estás solo, te conoces verdaderamente, ¿no? Y te aceptas tal como eres, honras tu singularidad y, por tanto, se abre tu mente. Y entonces, como estás tan abierto, pues respetas la singularidad del prójimo. Ya no lo juzgas por pensar de una manera diferente o por vivir de una forma poco convencional, ¿no? Entonces, todo este camino lo están liberando personas más liberales, con la mente abierta, ¿no? Más solitarias, más maduras espiritualmente. No todo el mundo está preparado para emprender este camino, pero, como exploro en la tercera parte del libro, es un camino imparable. Es decir, la tendencia, incluso en algunos países, Sandra, como Suecia, el 60% de los adultos viven solos. Y viven solos por elección. Los 16. En Corea del Sur, más del 40%. En España estamos en el 28%. Entonces, es una tendencia imparable. Va a cambiar la arquitectura de los edificios, la forma de las ciudades, la manera en la que concebimos la familia, las relaciones de pareja, ¿no? Se habla de tendencias como living apart together, ¿no? Viviendo juntos separados. Pues claro, el tema está en que, como la gran mayoría no sabe estar sola y tiene mucho miedo a la soledad, tenemos un sistema, una sociedad, una cultura, imagen y semejanza del miedo a la soledad, pero no es real. O sea, no es real. Tú imagínate que tuvieras una varita mágica y de pronto nadie tuviera miedo a la soledad porque la ha conquistado. Madre mía, cómo cambiarían la vida social de las personas. Entonces vemos esa minoría emergente que está en el cambio, que se está comiendo el marrón en esos 1000 pasos a la libertad de aprender a estar con uno mismo. Y claro, al observar estas nuevas tendencias,
Vemos incluso que hay personas que están eligiendo no estar en pareja y que encuentran la realización y saciar su necesidad sexoafectiva de una forma diferente a como nos propone la sociedad. ¿Por qué? Porque cada persona es única, ¿no? Entonces vemos tendencias que son imparables, pero claro, la persona que verdaderamente es libre es la persona que sabe estar sola, porque ella elige vincularse no porque lo necesita, sino porque quiere vincularse con el prójimo, y eso lo cambia todo. Claro, y vemos la tendencia de la asexualidad, es decir, personas que dicen yo prefiero el celibato. Se está viendo una nueva tendencia, una nueva revolución en el mundo, pero hablaste algo a mí me parece crucial. Cuando las personas llegan a liberarse del qué dirán, del Pepita Mendieta y don qué dirán, y ya es como, mire, es que lo hago a conciencia, lo elijo a conciencia. ¿Cómo es ese proceso de liberación? Algunos desde afuera lo suelen calificar como soberbia. Bueno, porque vivimos en una sociedad que hemos sido educados por un sistema educativo industrial estandarizado. Esto ha generado un pensamiento estandarizado y tenemos una sociedad estandarizada con una ancha avenida por la que circula la gran mayoría de personas. Entonces compramos convenciones sociales y compramos moldes de pensamiento, moldes de comportamiento, formas de estar en esta vida. Y pobre de ti cómo se te ocurra cuestionarlo y seguir tu propio camino, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos a un individuo libre, soberano de sí mismo, que está a gusto en la solitud, ¿no? Y que realmente, oye, pues denota una felicidad en su autenticidad, esto, claro, confronta mucho a la muchedumbre, a la masa, a la mayoría, porque le hace de espejo de sus propios complejos, sus propias carencias, y no lo pueden soportar. Entonces se tiende a demonizar a este tipo de individuos porque esa libertad refleja su propia esclavitud. Entonces, claro, en vez de reconocer con honestidad, ostras, es verdad, soy adicto a esta droga que es la nicotina social, tengo mucho miedo a la soledad, no quiero sentir la idea de abandono porque es dolorosísimo y me estoy engañando, comprando una forma de pensar estandarizada, viviendo una vida que no es la mía, pero es la que me han dicho que tengo que vivir para ser un elemento normal y perpetuar el orden social establecido. Claro, hay que tener mucha humildad, mucha honestidad, mucha valentía y ser una persona muy honesta con uno mismo para llegar a estas conclusiones que muchos hemos llegado por una saturación de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día lo que impera es un borreguismo tremendo en nuestra sociedad, pero afortunadamente en el siglo XXI pues se está democratizando el autoconocimiento, está habiendo un despertar de conciencia, está cambiando la educación. Entonces, hacia donde nos dirigimos es hacia, no la estandarización, sino hacia la singularidad, hacia que cada persona aprenda y descubra quién es, para qué está aquí, cómo le gusta vivir su vida y desde el respeto por el prójimo y desde el respeto por la libertad del prójimo, yo poder emprender mi camino libremente. Y a partir de aquí vamos a ver muchos cambios sociales, vamos a ver muchos cambios en la forma en la que la gente decide vivir su vida. Pero bueno, todo esto recién está comenzando y también hay que decir que en el camino se puede corromper por el ego. Mucha gente que lo hace desde un lugar egocéntrico, narcisista, para llamar la atención, para diferenciarse del grupo. O sea, hay que saber desde dónde uno lo está haciendo, cuál es su genuina motivación, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante el trabajo con el ego que te brinda el autoconocimiento. Así es. Mencionas mucho el despertar espiritual y de hecho alguna vez te escuchaba en una conferencia donde dijiste una frase que me encantó. Decía así: hay personas que se creen muy despiertas y están muy dormidas, y hay algunos que consideran que son unos dormidos, pero en realidad están muy despiertos. ¿A qué te referías puntualmente para que se lo cuentes a los analíticos? Bueno, el tema está en que hay que conocer muy bien lo que es el ego. El ego es el yo, ¿no? Es esta identificación que tenemos los humanos con la mente, con nuestro pensamiento, que nos creemos que somos lo que pensamos, que nos creemos que somos lo que creemos, ¿no? Y hemos creado un falso concepto de identidad y vivimos todos en la jaula mental. Estamos todo el día poseídos por el pensamiento, secuestrados por la mente, ¿no? Y nos perdemos el momento presente aquí y ahora, que está más allá de la mente, ¿no? Entonces, un despertar es cuando uno se da cuenta, efectivamente, de que hay una cárcel mental, de que hay un sistema de creencias, de que hay unos pensamientos que secuestran nuestra atención, ¿no? Cuando vives conscientemente, tienes momentos fugaces donde sales de la mente. Ahí está la meditación, el mindfulness, el silencio, ¿no? Es muy importante practicarlo cada día para no estar tan hipnotizado por la mente, ¿no? Si estás hipnotizado por la mente, el sistema, la propaganda del sistema te puede hipnotizar con todos los mensajes que hacen a través de la propaganda de los medios de comunicación masivos, ¿no?
Cuando uno despierta, empieza realmente a darse cuenta, ¿no?, de lo que es verdaderamente real y verdadero, tanto fuera como dentro de uno mismo. El tema está en que el ego es el gran corruptor. El ego lo ha corrompido todo. Ha corrompido el sistema educativo, el sistema político, la alimentación, lo financiero. Todo está corrompido por el ego, ¿no? Y también puede corromper la espiritualidad, también puede corromper el autoconocimiento. Entonces hay que estar muy sutil a las trampas de la mente, a las trampas del ego, porque el ego espiritual es la parte de nosotros que nos lleva a decir, ay, tú no meditas, sigues comiendo carne, no has leído a Eckhart Tolle, y crea una nueva moral espiritual, ¿no? Es como que deberías, ¿no?, hacer estas cosas para ser espiritual. Tus pensamientos ya no son tan materialistas, tus inquietudes ya no son tan materialistas, ni tus deseos empiezan a ser espirituales, ¿no? Y el ego sigue estando ahí. Al final el despertar nos lleva a ir más allá del ego, a despertar a la ilusión de que somos un Dios separado de la realidad. Pero bueno, todo esto son cuestiones que uno va descubriendo en la medida que va avanzando en el camino de autoconocimiento. Y creo que es un buen paso entender que mi verdad no es la única, que la verdad no es hegemónica, porque mencionabas algo, la jaula mental que a veces nos lleva a ese ego espiritual de creer es que yo lo hago, me pone en una superioridad moral, si tú no lo haces entonces me siento superior a ti, es un poco como eso. Me encanta lo que mencionas, Borja. Quisiera terminar esta entrevista porque sé que tu agenda hoy está súper y te agradecemos estos minutos, que nos hables de este momento en el que elegimos amar la soledad, o al menos empezar a transitar el camino. Viene también, dijiste, saturación de sufrimiento. Me gustaría que nos despuntaras un poco ese punto de partida, porque seguramente quienes te están escuchando están diciendo, a mí me está pasando esto, a mí me está pasando igual, y entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Saturación de sufrimiento es el punto de partida? Sí, la verdad es que hay dos formas, ¿no?, de iniciar un proceso de cambio. Una es por saturación de sufrimiento y otra es por inspiración, de ver a alguien de tu entorno que ha hecho el cambio y te ves inspirado por él, ¿no? Pero en general los humanos cambiamos cuando ya no podemos más, ¿no? Y la verdad es que hay que decir que una de las experiencias que más promueve el amor por la solitud, ¿no?, este viaje que hemos hablado, es una ruptura sentimental, ¿no? Y los que han pasado por una ruptura sentimental saben de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es tan doloroso, es tan traumático, te confronta con la soledad, con el abandono, ¿no? Y quienes la superan por sí mismos, ¿no?, evidentemente con apoyos terapéuticos, de amigos, familiares, pero al final es uno mismo el que tiene que salir de ese hoyo. Eso te confiere una fuerza interior muy, muy potente y de alguna manera le has visto las orejas al lobo, ¿no?, la potencia que tienen los apegos insanos, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno lo ha aprovechado para su crecimiento espiritual, vuelve a esos vínculos sexoafectivos, pero con un firme compromiso con la libertad, ¿no?, que te confiere el autoconocimiento y que te confiere este viaje de introspección que te aporta la solitud. Entonces, bueno, pues muchas veces las peores experiencias de la vida se acaban convirtiendo en las mejores, siempre y cuando las aprovechemos para nuestro crecimiento y nuestra evolución espiritual, ¿no? Y la verdad es que muchas de las personas que aman su soledad realmente rascas y te das cuenta de que anteriormente estuvieron en una relación tóxica, con muchos apegos insanos, y finalmente cuando esa relación se terminó, aprovecharon el proceso de ruptura sentimental para hacer un proceso de amor propio, ¿no? Y estar el tiempo necesario solos hasta que llegara un momento en que se sientan felices por sí mismos y puedan vincularse, relacionarse con consciencia y respetando siempre la libertad del prójimo y dándolo todo a través del amor, ¿no? Pero realmente, si no hemos pasado por esas experiencias, pues debido al condicionamiento que hemos recibido, a la influencia de nuestros padres, la mayoría de nosotros sucumbimos a relaciones excesivamente marcadas por la codependencia. Y ahora mismo, pues igual mucha de la gente que nos está escuchando, igual está en una relación de pareja y es una relación muy codependiente. Claro. Y salir de ahí es complicado. Salir de ahí es complicado porque es que, claro, hay que pagar un precio que es dolorosísimo. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar a corto plazo el precio del dolor con tal de que a medio plazo experimentes algo que no sabes lo que es? Es esa libertad interior maravillosa de decir, oye, pues estoy solo, estoy conmigo mismo, pero oye, me siento bastante pleno, ¿no? Y desde ahí es un cambio de vida bastante radical, ¿no? Borja, la última pregunta, por favor, creo que es importante. Mencionaste mucho la palabra valentía. Cuando terminamos un vínculo de pareja, de familia, pues todos sabemos que es bastante fuerte. Hiciste algo que fue muy valiente,
y fue que lo dijiste públicamente en el momento de tu separación. Yo, por ejemplo, demoré 2 años en decir públicamente que me había separado. ¿Crees que en esos casos qué es lo que debe guiar a la persona? Porque sé que muchos nos están escuchando y algunos por las convenciones sociales dicen, no estoy preparado para decirlo públicamente. Es un acto de valentía también, se debe hacer más rápido o con más tiempo, o cada quien tiene su ritmo. ¿Cómo funciona? Bueno, esto ya depende de cada uno, ¿no? Y evidentemente, en mi caso, como tengo una parte pública por mi profesión, pues después de 19 años que estuve en pareja, ya sentíamos los dos como que nuestros caminos como pareja, pues seguimos siendo amigos, seguimos siendo padres, ¿no? Hay muchos roles y muchos vínculos, ¿no? Pues ya pues, habían evolucionado en caminos diferentes y bueno, pues, la separación pues parecía ya inevitable, ¿no? Por eso, de alguna manera, también me animé, Sandra, a escribir Ama tu soledad, porque fue una manera también de preparar este gran viaje que sabía que iba a ser doloroso, pero que también, por otro lado, sabía que iba a brindar pues, muchos aprendizajes, ¿no? Y mucha madurez, que es un poco, sí. Y mucha lucidez también, ¿no? Que es algo que también yo sentía que tarde o temprano iba a suceder, ¿no? Y además, yo creo que también en una sola vida vamos a vivir muchas vidas, ¿no? Entonces yo, pues mira, ya he tenido la oportunidad de vivir pues una vida de pareja y ahora pues ya veré qué me depara el futuro, ¿no? Pero bueno, en mi caso, con todo lo que comparto y sentía que tenía que hacerlo, ¿no? Por supuesto lo consensué con ella, le compartí el texto, le pareció muy bien, muy bonito y así lo hice. Y también creo que forma parte del proceso terapéutico, ¿no? Es decir, es una manera de se hace real, ¿no? No solamente dentro de ti, sino en tu propio entorno. No creo que todo el mundo tenga que hacerlo público. Si no tienes una parte pública, siempre debe comunicarlo en tu entorno, me parece algo natural. También cada uno se demora lo que tiene que demorarse. Yo lo hice cuando ya hayan pasado casi medio año y los dos estábamos en un lugar haciendo nuestro duelo, pero en un lugar bonito, en un lugar cómplice, en un lugar sano, porque en nuestro caso nos hemos separado con amor, ¿no? Que es otra cosa también que para mí es fundamental, ¿no? Yo siempre le decía a Irene que lo peor que nos podía pasar en la vida era separarnos con amor y ser amigos, ¿no? Y así está siendo y ese es el camino que espero continuar. Y más cuando hay hijos de por medio, porque otras cosas que no hemos comentado, que tampoco exploro en el libro, tampoco sucintamente, es que la gran mayoría de personas se separan de una manera muy beligerante. Y no hay personas más cínicas en el planeta que los abogados matrimonialistas porque han visto cómo dos personas que decían quererse se han despedazado en el proceso de divorcio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos da información sobre la calidad de los vínculos, desde dónde son los vínculos. Pero bueno, a partir de ahí, que cada uno sea consecuente con sus valores y sus decisiones en esta vida, ¿no? Borja, aquí en este canal, antes de irse, les regalan 30 segundos con un mensaje con el que quieras ya hacer el llamado a los analíticos para que nos cuentes de tu libro y agradeciéndote nuevamente por estar aquí. Te voy a dejar 30 segundos con ellos para que les des ese mensaje final. Bueno, nada, yo simplemente todo lo que hago con mi vida es pura terapia y este libro es súper terapéutico porque ya veis, tiene que ver con mi experiencia personal. Entonces, bueno, sinceramente yo siempre comparto lo que me hubiera encantado que alguien hubiera compartido conmigo cuando empezaba este viaje de autoconocimiento. Y en este libro lo que me dicen los lectores es que es un punto de inflexión en sus vidas porque se dan cuenta de la raíz del problema que tenemos todos en estos momentos, que es que no sabemos estar con nosotros mismos. Y en este libro pues, te explico cómo conseguir esa conquista tan maravillosa que es que tú seas el verdadero amor de tu vida y tu mejor amigo en esta existencia. Y a partir de ahí, cómo cambia a mejor todos tus vínculos. No os creáis nada, verificarlo. Muchas gracias. O sea, hay que ir por el libro, Ama tu soledad. Señor Borja Vilaseca, gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Gracias, que vaya muy bien. Chao. Gracias, igualmente, éxitos, chao. Ahí está Borja Vilaseca, increíble. A ustedes gracias por estar con nosotros, ha sido una entrevista maravillosa. Nos vemos en las próximas horas, Dios con todos.